la niña del barril. En la vecindad más famosa de México, los días transcurrían entre juegos y travesuras. Sin embargo, una leyenda urbana se tejía en las sombras, una historia que los adultos murmuraban con temor y los niños escuchaban con fascinación. Se decía que la vecindad estaba construida sobre un antiguo cementerio, y que por las noches, los espíritus de aquellos que allí descansaban vagaban en busca de reposo eterno. Pero había un espíritu que destacaba entre todos, uno que se aferraba al mundo de los vivos con una fuerza sobrenatural. El espíritu de un niño, el Chavo, un huérfano que encontró refugio en un barril, era el centro de esta macabra leyenda. Los vecinos comenzaron a notar que, al caer la noche, el Chavo hablaba en susurros con alguien que no estaba allí, o al menos, que no podían ver. Doña Florinda, quien siempre había sido escéptica, empezó a preocuparse cuando su hijo, Kiko, le contó que el Chavo le había hablado de una niña que jugaba con él después de la medianoche. Una niña que nadie más había visto jamás. Una noche de luna llena, la curiosidad venció al miedo, y los vecinos decidieron seguir al Chavo. Lo encontraron en el patio, frente a su barril, conversando animadamente con el aire. De repente, una brisa fría sopló, y una voz infantil resonó en la vecindad, una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. ¿Por qué no me pueden ver?, preguntó la voz, y el Chavo respondió con naturalidad, porque solo yo puedo verte, eres mi amiga, la niña del barril. Los vecinos retrocedieron horrorizados, y desde esa noche, nadie osó mencionar lo sucedido. El Chavo continuó su vida como si nada, pero a veces, cuando la vecindad dormía, se podía escuchar el eco de una risa infantil que no pertenecía a este mundo. La leyenda del Chavo y la niña del barril se convirtió en un relato susurrado en las noches de insomnio, un cuento que advertía sobre los secretos que se esconden donde menos lo esperamos. Era una noche particularmente silenciosa en la vecindad. Las estrellas parpadeaban en el cielo como si intentaran comunicar un mensaje urgente. El Chavo, acostumbrado a la soledad de su barril, sentía una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando la escuchó por primera vez. ¿Quieres jugar conmigo?, dijo una voz dulce y melancólica. El Chavo miró a su alrededor, buscando la fuente de aquella invitación. No había nadie. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. Soy la niña del barril, como tú, respondió la voz. Y así comenzó una amistad entre dos almas que el mundo había olvidado. Cada noche, la niña del barril visitaba al Chavo. Jugaban a las escondidas, al trompo, y a veces, simplemente charlaban hasta que los primeros rayos del sol anunciaban un nuevo día. Pero había algo extraño en aquellos juegos. El Chavo nunca recordaba cómo terminaban, y la niña siempre desaparecía con el amanecer. Los vecinos no tardaron en notar el cambio en el Chavo. Se reía solo, y a menudo parecía distraído, como si estuviera escuchando una conversación que nadie más podía oír. Doña Florinda fue la primera en confrontarlo. Chavo, ¿con quién hablas por las noches?, el Chavo, confundido, negó todo. No hablo con nadie, doña Florinda. Debe ser su imaginación. Pero la verdad era que ni él mismo entendía lo que estaba sucediendo. Don Ramón, movido por una mezcla de preocupación y curiosidad, decidió investigar. Una noche, siguió al Chavo hasta el barril y observó en silencio. Lo que vio lo dejó sin palabras. El Chavo jugaba a las cartas con una figura translúcida, una niña que irradiaba una luz tenue. La niña del barril era el espíritu de una niña que había vivido en la vecindad muchos años atrás. Su vida había sido breve y trágica, y su espíritu no encontraba la paz. El Chavo, con su inocencia y su soledad, había logrado conectar con ella de una manera que nadie más podía. La niña le hizo una propuesta al Chavo. Si me prometes ser mi amigo para siempre, te daré un regalo. El Chavo, sin entender completamente las consecuencias, aceptó. La niña sonrió y desapareció, dejando atrás un trompo que brillaba con una luz sobrenatural.
Desde aquel día, el chavo ya no fue el mismo. Su risa se volvió más profunda, sus ojos más sabios, y su presencia parecía llenar la vecindad de una energía misteriosa. Los vecinos lo miraban con respeto y un poco de miedo. El tiempo pasó, y la leyenda de la niña del barril y su amigo eterno se convirtió en parte de la historia de la vecindad. Algunos decían que el chavo había encontrado la manera de cruzar al otro lado, de jugar con la niña para siempre. Otros afirmaban que había sido un trato con el más allá. Lo cierto es que la vecindad nunca volvió a ser la misma. Y en las noches de luna llena, si uno escucha con atención, puede oír las risas de dos niños que juegan sin preocupaciones, libres de las ataduras del mundo terrenal. La vecindad sigue en pie, resistiendo el paso del tiempo. Los nuevos vecinos hablan de la leyenda como si fuera un cuento para asustar a los niños. Pero hay momentos, pequeños instantes suspendidos en el tiempo, en los que la barrera entre los vivos y los muertos parece desvanecerse, y en esos momentos, si uno se atreve a mirar más allá de lo evidente, puede ver a un niño y a una niña jugando felices, en un barril que es mucho más que un simple refugio. Es un portal a un mundo donde la amistad no conoce de finales, y donde la risa es el eco de almas que encontraron consuelo en la compañía del otro. El chavo y la niña del barril, dos espíritus en un juego eterno, recordándonos que hay misterios que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces, la verdadera magia está en los lazos que creamos con aquellos que ya no están. El hambre insaciable. La vecindad del chavo siempre había sido un lugar peculiar. Sus habitantes, con sus personalidades extravagantes, llenaban los patios y pasillos con risas y ocurrencias. Pero bajo la superficie, algo siniestro se escondía. Don Ramón, el eterno desempleado, había estado actuando de manera extraña. Sus ojos, antes apagados, brillaban con una intensidad inusual. Su risa melancólica se había transformado en un tono malévolo que resonaba en las noches silenciosas. Los vecinos comenzaron a notar que algunos de sus gatos y perros habían desaparecido misteriosamente. Pero nadie sospechaba lo que realmente estaba sucediendo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la vecindad, don Ramón se aventuró al patio trasero. Allí, en la oscuridad, se encontró con un grupo de individuos igualmente perturbadores. Eran caníbales, seres humanos que se alimentaban de la carne de otros. Pero no eran caníbales comunes. Su apetito no se limitaba a los cuerpos muertos. No, estos caníbales preferían la carne fresca, la carne de los vivos. Don Ramón, seducido por la promesa de poder y riqueza, se unió a ellos. Juntos, comenzaron a acechar a los habitantes de la vecindad. El chavo, la chilindrina, el profesor Girafales y hasta la bruja del 71 estaban en peligro. Los caníbales se escondían en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La chilindrina, con su astucia, descubrió que los caníbales eran vulnerables a la luz del sol. Durante el día, se escondían en las sombras, pero al amanecer, se debilitaban. La vecindad comenzó a prepararse para la batalla final. El profesor Girafales, preocupado por la desaparición del chavo, comenzó a investigar. Descubrió el oscuro secreto de don Ramón y los caníbales. Pero antes de que pudiera advertir a los demás, también fue atrapado. Los caníbales no dejaban rastro. Sus víctimas simplemente desaparecían sin dejar huella. La noche de la luna llena, los caníbales atacaron. Los vecinos se armaron con antorchas y cuchillos improvisados. La bruja del 71 recitó hechizos antiguos para protegerlos. El chavo y la chilindrina lideraron la carga. Los caníbales salieron de sus escondites, sus ojos brillando con hambre. Pero la luz del sol los debilitaba. La vecindad luchó con valentía. El profesor Girafales, liberado por la resistencia, se unió a la pelea. Los caníbales cayeron uno tras otro. Don Ramón, el traidor, se enfrentó al chavo. Sus ojos estaban desesperados, su piel pálida. Sabía que solo había una forma de detener la maldición.
Un sacrificio final. Don Ramón se arrojó al sol, su carne ardiendo. Los caníbales se desvanecieron en cenizas. La vecindad estaba a salvo, pero a un costo terrible. Don Ramón se había redimido, pero su sacrificio dejó un vacío en los corazones de todos. El Chavo y la Chilindrina lloraron por su amigo perdido. La vecindad del Chavo del Ocho nunca volvió a ser la misma después de la batalla contra los caníbales. Aunque habían prevalecido, el precio que pagaron fue alto. Don Ramón, convertido en cenizas, dejó un vacío en sus corazones. Pero la oscuridad no se desvaneció por completo. La bruja del 71, siempre enigmática, comenzó a comportarse de manera extraña. Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora reflejaban tristeza. Se retiró a su casa, donde realizaba rituales secretos. Los vecinos murmuraban que había hecho un pacto con las sombras para proteger a la vecindad. Una noche, el Chavo la siguió sigilosamente. La encontró en su sótano, rodeada de velas y símbolos antiguos. La bruja le reveló la verdad. Los caníbales no eran la única amenaza. Había algo más oscuro, algo que acechaba desde tiempos inmemoriales. La bruja mostró al Chavo un antiguo libro encuadernado en piel humana. Las páginas estaban llenas de runas y conjuros prohibidos. Según la leyenda, el libro contenía el conocimiento para controlar las fuerzas más allá de la comprensión humana. El Chavo y la Chilindrina decidieron investigar. Descubrieron que la vecindad estaba construida sobre un antiguo cementerio. Los caníbales eran solo una manifestación de la oscuridad que residía allí. ¿Pero qué más se ocultaba bajo sus pies? En el sótano de la bruja, encontraron un círculo de piedras. Era un portal, una puerta hacia otro mundo. La bruja les advirtió que no debían cruzarlo, pero la curiosidad los impulsó. El Chavo, la Chilindrina y el profesor Girafales se tomaron de las manos y saltaron. El otro lado era un lugar de pesadilla. Bosques retorcidos, criaturas deformes y un cielo perpetuamente oscuro. Los caníbales eran solo peones en un juego mucho más grande. Algunos vecinos habían sido corrompidos por las sombras, convirtiéndose en monstruos sedientos de sangre. El Chavo y sus amigos se enfrentaron a una elección imposible. Debían cerrar el portal para siempre, sellando la oscuridad en su prisión. Pero eso significaba sacrificar sus propias almas. ¿Estaban dispuestos a darlo todo por la vecindad? La bruja les reveló que Don Ramón había sido el último guardián del portal. Su sacrificio había mantenido a raya a las sombras durante décadas. Ahora, era su turno. El Chavo miró a la Chilindrina y al profesor Girafales. Sus ojos reflejaban determinación. Juntos, se adentraron en el portal, dispuestos a enfrentar la oscuridad y proteger la vecindad a cualquier costo. Y así, la leyenda del Chavo del Ocho se expandió. No solo eran risas y ocurrencias. También era un lugar de secretos ancestrales y sacrificios. Los vivos y los muertos se unieron en una lucha eterna. Podrían mantener a raya la oscuridad o caerían víctimas de su propio legado. El destino de la vecindad pendía en un delicado equilibrio, y solo el tiempo revelaría si el Chavo y sus amigos serían héroes o mártires en esta batalla contra las sombras. La muñeca del número 8. Había una vez un pequeño pueblo llamado Villa Encanto, donde las calles estrechas y las casas de colores vibrantes parecían sacadas de un cuento de hadas. En este lugar, todos se conocían y compartían historias en la plaza central al atardecer. Pero había una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. La leyenda de la muñeca del número 8. La leyenda decía que, hace muchos años, una anciana llamada Doña Dolores vivía en la casa número 8 de la calle principal. Doña Dolores era una mujer solitaria y misteriosa, siempre vestida de negro y con una mirada que parecía atravesar el alma. Se decía que tenía poderes oscuros y que practicaba la magia negra en su sótano. Un día, Doña Dolores desapareció sin dejar rastro.
Los vecinos murmuraban que había invocado a un espíritu maligno y que éste la había arrastrado al inframundo. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en su casa. Una muñeca de porcelana con ojos de cristal y cabello negro como la noche. La muñeca estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando fijamente hacia la calle. La gente decía que la muñeca estaba embrujada y que traía desgracia a quien la mirara a los ojos. Aquellos que pasaban frente a la casa número 8 sentían un escalofrío recorrer su espalda y juraban ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Los años pasaron, y la leyenda se convirtió en un susurro olvidado. Pero un día, un niño llamado Pedrito encontró la muñeca en el desván de su abuela. La muñeca tenía el mismo cabello negro y los mismos ojos de cristal que la leyenda describía. Pedrito la llevó a su habitación y la colocó en una silla junto a la ventana. Por las noches, Pedrito escuchaba risas y susurros provenientes del desván. La muñeca parecía moverse sola, cambiando de posición y mirando hacia la calle. Pedrito comenzó a tener pesadillas, en las que la muñeca lo arrastraba al inframundo. Pero no podía separarse de ella. Sentía que estaba conectado de alguna manera inexplicable. Decidió investigar la historia de la muñeca y descubrió que Doña Dolores había sido una poderosa hechicera. La muñeca era su creación más siniestra, un objeto que contenía su esencia y su maldición. Pedrito encontró pistas en los viejos diarios de Doña Dolores y siguió el rastro hasta el sótano de la casa número 8. Allí, en la penumbra, encontró un antiguo libro de hechizos. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras en una lengua desconocida. Pedrito recitó una de las frases en voz alta, y la muñeca cobró vida. Sus ojos brillaron con una luz maligna, y la habitación se llenó de sombras. La muñeca reveló su verdadera naturaleza. Era el espíritu de Doña Dolores, atrapado en ese cuerpo de porcelana durante siglos. Había estado esperando a alguien lo suficientemente valiente para liberarla. Pedrito comprendió que debía deshacer el hechizo y liberar a la anciana de su prisión. Siguiendo las pistas del libro de hechizos, Pedrito realizó un ritual en la casa número 8. La muñeca tembló y se desvaneció, y en su lugar apareció la figura de Doña Dolores. La anciana sonrió y agradeció a Pedrito por liberarla. Luego, desapareció en una ráfaga de viento. Desde entonces, la casa número 8 permanece vacía, pero la leyenda de la muñeca del número 8 sigue viva en Villa Encanto. Los niños cuentan la historia alrededor de la fogata, y todos evitan mirar hacia la ventana de la casa abandonada. Porque, dicen, la muñeca aún acecha en las sombras. Suscríbete si te gustó y dime qué te parecieron estas historias y qué más te gustaría ver en este canal. También me puedes apoyar con un me gusta. Ayúdame a que este canal siga creciendo.